Muy buenos días. Soy la doctora Carolina Palacios, dermatóloga pediatra, presidenta del Comité Hospitalario de Bioética del Instituto Nacional de Pediatría. Realicé también mi maestría en Bioética y Derecho en la Universidad de Barcelona y este trabajo de fotografía clínica y el consentimiento informado lo realicé junto con la bióloga Janet Flores Pérez, que se encuentra en el Laboratorio de Farmacología del Instituto Nacional de Pediatría y es secretaria del Comité de Ética en Investigación también del Instituto. También ha hecho su maestría en Bioética y Derecho en la Universidad de Barcelona. A finales del siglo XVIII, Robert Whelan desarrolló la nomenclatura de las enfermedades cutáneas, describiéndolas con el apoyo de ilustraciones. Pero es hasta 1826 que el físico francés Nicéphore Niepce introdujo la técnica de fotografía. Y aquí podemos ver en este libro que yo tengo, que es muy antiguo, que se hizo en Nueva Delhi, en la India, en 1984, como en blanco y negro se muestra como portada una fotografía de un paciente con problemas de la piel. En libros y revistas científicas, la iconografía tiene un papel relevante para mostrar una característica particular. Vemos libros actuales, Atlas de Dermatología Pediátrica, donde se muestra todas las lesiones en esta portada. Las imágenes clínicas son importantes para divulgar el conocimiento, ya sea en artículos clínicos, en congresos o para impartir clases, dejar registro de la condición del paciente en un momento dado, como en este caso del xeroderma pigmentoso, en la que es parte de una ilustración de un libro, y vean ustedes pues que este es una portada de un libro de xeroderma pigmentoso, de dermatología pediátrica. Este trabajo surge por la necesidad que se ve y por la inquietud que tuve con el caso directo de un paciente durante unas jornadas médicas en nuestro hospital, y que la madre de uno de los pacientes ve en estas jornadas un póster en donde se muestra a su hijo con una condición genética y se enoja, se molesta y arranca el póster de donde estaba colocado. Y así esto a mí me inquietó muchísimo, porque pues todos nosotros nos dedicamos a tomar muchas fotografías, sobre todo en el área nuestra de dermatología, y pues me hizo pensar en qué hacer para solucionar el problema de las fotografías clínicas. Y entonces Janet y yo nos pusimos a revisar artículos acerca de esto y ver qué pasaba en el mundo o qué se había publicado acerca de esto. La justificación fue que la fotografía clínica pues es un elemento valioso en la práctica médica, eso es indiscutible. Y es una herramienta muy útil para documentar el estado de una lesión, la evolución de esta o la resolución del problema. Entonces, como aquí les ilustro, podemos ver a este niño que pues tiene una rosácea y que nosotros vemos las lesiones activas, pápulas, vemos el eritema, o sea, se ve rojita su cara, y que posteriormente, cuando regresa ya después del tratamiento, pues vemos cómo se ha ido la enfermedad con nuestro tratamiento. Entonces tenemos el antes y el después, que es sumamente importante en dermatología. Y también los clínicos han considerado, sí, la relevancia de solicitar autorización al paciente o a su familiar
sobre todo cuando es menor de edad o incapaz para la toma de fotografía clínica. Sin embargo, casos aislados o de manera verbal, se ha hecho un consentimiento o se ha preguntado si desean ser fotografiados estos pacientes. Y no dudamos que en dermatología pues es un instrumento de inestimable valor para la evolución clínica de un caso y sobre todo en las lesiones dermatológicas, como vemos con este niño que tiene un fibroma en el dedo del pie. En genética clínica también hay muchos motivos de consulta en los que hay dismorfias faciales. ¿A qué me refiero con eso? Pues hay alteraciones en la cara que podemos verlas en el color de los ojos, pueden tener el pelo plateado o el pelo con canas, y esto quizá no representa mucho en términos sociales y por el contrario puede ser motivo de curiosidad, pero pues es muy fácil de identificar a un paciente que tiene estos rasgos tan característicos. También podemos describir los hallazgos fenotípicos y mostrar detalles de las manos, de los pies en las fotografías y no tener que presentar las caras, cuando ya los fenotipos han sido previamente definidos o delineados. Nosotros sí vemos esto y sabemos cuál es el fenotipo del paciente, esto es, cuáles son sus rasgos clínicos externos, pues entonces podemos decir, pues es un síndrome de Gorham. Y también podemos tener una radiografía que nos apoye en el diagnóstico y confirmar con esto el diagnóstico. Y sin embargo, pues estas fotografías, tanto la de rayos X como la de clínica de la mano, son muy características del síndrome de Gorham y que nosotros podemos identificar a un paciente por su mano. Pero es mucho más difícil que si tomamos una fotografía de su cara. En cuanto al objetivo de nuestro trabajo, pues fue identificar la utilización del consentimiento informado en la fotografía clínica, dermatológica, en la literatura médica. Entonces, para eso, lo que hicimos es, pues, sentarnos, pensar qué es el consentimiento informado. Es un proceso que consiste en la manifestación expresa de una persona cuya capacidad física y mental le permite tomar una decisión, ya sea de realizársele una intervención o estudio clínico, de poder ingresar a una investigación o a un protocolo de estudio, o bien de ser fotografiado y tomar una fotografía clínica para ese caso. ¿Y cómo vamos a realizar el consentimiento informado? El consentimiento informado en todos los casos, para lo que sea, se debe explicar a los pacientes utilizando un lenguaje claro, entendible y respetuoso. Los procedimientos que se le van a realizar. Y el paciente debe quedar muy claro en todo esto, aunque nos lleve muchísimo tiempo. Los alcances, los riesgos, los beneficios, el uso que se le va a dar a los resultados y los derechos que tiene el paciente. Por supuesto que es un documento legal que pues tiene que estar bien realizado y documentado. Incluye el aseguramiento de la confidencialidad de los datos y la privacidad del paciente. Puede decir que no a un procedimiento o a no ser fotografiado y la atención médica será la misma. Muchas veces los médicos en pro de tener un caso documentado para presentar en sesiones y esto, podrían pensar que pues si le digo o le pido el consentimiento, me va a decir que no. ¿Y cómo le hago? O sea, yo quiero presentar este caso. Entonces, lo que tenemos que entender es que el paciente es el que debe decidir
sobre si puede ser o no fotografiado, o si puede o si quiere o no ingresar a un procedimiento o hacérsele lo que se le tenga que hacer, porque pues es su persona. Para este efecto, nosotros realizamos una búsqueda bibliográfica en bases de datos de revistas médicas como PubMed, Embase, Vitamin, Cielo, Lilacs, Artemisa y Google Scholar, con las palabras clave fotografía, fotografía clínica, iconografía, consentimiento informado, bioética, ética, enfermedades de la piel, dermatología. Y no hubo restricciones para el tiempo, el sexo, la edad y el grupo étnico. Se obtuvieron 38 artículos, de los cuales fueron útiles para el propósito de este trabajo solo 27. Antes de la extracción de las investigadoras, que éramos Janet y yo, se estandarizaron para ello y los datos obtenidos fueron concentrados en una base de datos. La extracción de los datos se llevó a cabo por 2 expertos en la revisión sistemática y pues el servicio de farmacología de donde está Janet, dermatología y bioética, participamos en este estudio. Entonces aquí les muestro uno de los artículos que revisamos, de los 27 que revisamos, y les voy a enseñar los más característicos que muestran pues todo lo que está en la literatura médica, como este artículo de Lachman y Pick, que habla sobre la dignidad y la ética en la fotografía de investigación. Y esta fotografía fue tomada y fue puesta de ejemplo, y hablar sobre la protección del anonimato y la confidencialidad es otra consideración ética asociada a la dignidad. Eso es lo que dicen Lachman y Pick. Y hablan sobre el problema de representatividad, que es de naturaleza subjetiva en la investigación fotográfica. Significa que cualquier imagen que se haya capturado está abierta a varias interpretaciones que no son necesariamente predictibles. Uno muchas veces toma una fotografía y la ve desde un punto de vista y otra persona puede captar otra cosa en esa misma fotografía. En el caso de la pobreza, las personas pues son vulnerables con riesgo de explotación, coerción y estigmatización, y con liberación no intencional de datos sensibles y marginalización de los procesos de investigación. Y esto pues es muy importante a tomar en cuenta. En este mismo artículo se habla sobre la relación médico-paciente deliberativa. Esto nos lo muestra de una manera diciendo que al final de la toma de las fotos, el investigador enseña las fotografías a los participantes, o el médico clínico pues enseña las fotografías a los participantes. Y es muy importante porque yo muchas veces muestro las fotos que toma el paciente porque primero le da curiosidad saber cómo salió su foto, y después pues de ver y mostrarles que pues no va a salir su cara, sino solo estoy tomando la lesión o lo que sea importante para ese caso. Y ya entonces ellos deciden acerca de las imágenes y en qué situación serán mostradas. Entonces se le da al paciente la atención y la dignidad que se le debe dar, porque pues es su fotografía. Entonces esto asegura la dignidad de los pacientes. Hill, en este artículo que realizó en 2006, habla sobre el consentimiento, la confidencialidad y cómo mantener las imágenes médicas y cómo almacenarlas y qué hacer con ellas. Entonces,
Nos habla sobre que en el 2006 la doctora Christopher Valentine tomó fotos de genitales de 13 pacientes y esas imágenes fueron publicadas en varias revistas, incluyendo el British Medical Journal, y fue severamente criticada por el General Medical Council Fitness to Practice porque esas fotografías, los consentimientos fueron verbales y bueno, por lo menos hubo consentimiento. No se les dio explicación completa y el tiempo necesario para asimilar de qué se trataba y cómo iban a ser expuestas sus fotografías. Y se encontró finalmente que la doctora no había explicado el uso que se daría a las fotografías, que esto pues es incurrir en un problema muy grave. Y aquí en este artículo se habla sobre el consentimiento informado, que es la llave ética y legal, y también habla sobre la capacidad mental del paciente. Visualiza cómo se debe manejar esto si un paciente es incapaz y sobre la voluntariedad del paciente. Hay suficiente información acerca del propósito del tratamiento de las fotografías cuando uno lo está pidiendo al paciente o sugiriendo al paciente hacer una fotografía, y habla sobre el consentimiento informado en niños a partir de los 16 años de edad y sobre que el consentimiento informado debe ser en todos los casos que se tome una fotografía por escrito y que es de suma importancia que el paciente no sea reconocido. Entonces, en este artículo se tocan muchos puntos muy importantes con respecto a la bioética en las fotografías. Hood, Hub y Dove hacen este artículo sobre los videos y las fotografías y el consentimiento informado. Entonces, cuando tomamos un video de cualquier paciente o de cualquier procedimiento, es el mismo el manejo que debe ser que en las fotografías, constituye lo mismo. Entonces, en este artículo se habla de que por medio del Internet, pues se debe ver que haya códigos de encriptación o utilizar redes especiales de transmisión en los centros de salud. Las normas básicas para garantizar la seguridad en el manejo de la información médica. Y ellos consideran que hay que limitar el acceso a la información a usuarios autorizados para que no pueda haber discriminación del paciente y de la familia. Y proteger los archivos médicos estableciendo la posibilidad de hacer anónima la información, sobre todo pues cuando se vaya a hacer uso para investigación. En todos los protocolos que se hacen en un hospital, pues esto es básico que se mantenga. Y las auditorías y control administrativo, ahí donde entran ya no nada más el médico, sino también el área administrativa y auditorías que pueden ser externas y que este material es pues un material muy sensible para nuestros pacientes. En estos otros dos artículos, Jones y Robinson hablan también, uno, Jones, del consentimiento informado en los medios audiovisuales y la fotografía clínica, y la protección de los pacientes a sus derechos de privacidad, de las fotografías, de los videos y de los detalles y las descripciones que se hagan del paciente. Entonces, sugieren el uso de que los ojos y las cejas deben estar difuminadas o tapadas. Y bueno, yo aquí quise ponerles un ejemplo de cómo, pues aunque estén tapados los ojos y difuminados las cejas y todo, el paciente con un hemangioma infantil en una mejilla, pues puede ser identificado fácilmente si nosotros lo vemos posteriormente. Y ellos también, bueno, Robinson sobre todo comenta sobre
los ojos difuminados y tapados. Y yo me pregunto, ¿y el asentimiento en los niños? Es sumamente importante. ¿Por qué? Porque vean, por ejemplo, esta niña, si nosotros le tapamos y todo esto los ojos, que tenía una facticia, una enfermedad de que se arrancaba el pelo por estrés y por algunas condiciones, entonces vemos aquí la fotografía mostrándonos sus ojos y vemos cómo a lo mejor le pedimos consentimiento al papá para tomar la fotografía, pero no a la niña. Vean la cara de la niña en la que muestra pues cierto disconfort. Entonces es importante también, aparte de tomar en cuenta al padre, siempre tomar en cuenta a nuestro paciente pediátrico. Van der Riek y Hoffman hacen consideraciones acerca de los smartphones y del área de la tecnología. Entonces nos hablan sobre el uso del internet, del email y los smartphones y las obligaciones al respecto al paciente. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía del INEGI, en su documento Estadísticas a propósito del Día Mundial del Internet, del 17 de mayo del 2017, de los 81 millones que en aquel entonces existíamos de mexicanos, que son usuarios de telefonía celular, 76% utilizaban un smartphone. Imagínense ahorita que somos 120 millones, yo creo que hay mucha gente que hasta tiene 2 celulares y que casi nadie deja de tener un celular. Entonces, las obligaciones respecto al paciente, en especial, ellos consideran que el respeto de los derechos de autonomía y confidencialidad, balanceado contra los beneficios clínicos de la fotografía en cada caso. Esto es muy importante porque muchas veces nosotros tenemos que valorar qué beneficios clínicos vamos a tener con esa fotografía, si realmente es importante, si la tenemos que tomar forzosamente y que el paciente esté confortable en el momento que se va a fotografiar, que no esté en medio de una sala de urgencias, que lo esté viendo todo el mundo, que se sienta bien para poder ser fotografiado, por supuesto, después de haberle pedido permiso para ser fotografiado. Y en este artículo también se considera que el consentimiento informado, según buenas prácticas clínicas, debe estar visible con las fotos todo el tiempo y que la toma de la fotografía, que esto a mí se me hace fundamental, debe ser de lo mínimo del área requerida. Esto es, por ejemplo, miren, en este caso de esta niña que tiene lesiones en su cara y tiene lesiones en este brazo. Entonces, nosotros, ¿para qué exponemos a tomar de frente la fotografía donde se vaya a ver eso, pues su cara, y no nada más lo que nosotros necesitamos, que son las lesiones? Y también comentan que todas las medidas se deben hacer para no ser identificado el paciente. Entonces, en esta foto que tomé en el servicio de dermatología de esta paciente, vean ustedes cómo es necesario en este caso fotografiar a esta niña en los ojos, la nariz, porque tenía lesiones pues prácticamente en toda la cara. ¿Y qué podemos hacer cuando vayamos a mostrar nosotros las fotografías? Pues el separar los ojos y mostrar las lesiones que tiene aquí en los párpados y dentro de los ojos, que ven unos vasitos muy rojos, y acá separar la parte inferior de la cara. Y como al disociar esto, nosotros logramos que no sea tan fácilmente identificable su cara. Es como cuando nos ponemos el cubrebocas y nosotros llega el paciente con el cubrebocas y nos imaginamos que la forma de su cara pues es de una o tal forma, y a la hora de que el paciente se retira el cubrebocas vemos cómo no acertamos y que es
muy distinto a lo que nosotros pensábamos que era su cara, con respecto a nada más verle los ojos. Entonces, pues es una manera pues muy útil para poder hacer que el paciente no sea identificado. Robinson habla sobre la protección de los pacientes, de sus derechos y su privacidad en el video y en algunos detalles de descripción, como decíamos, y entonces nos habla sobre la privacidad y el anonimato. Y ahí es en el único artículo donde mencionan que cuando nosotros tomamos una fotografía clínica, vean, aquí es donde está la lesión, pues que no sabemos qué pasó, pero que aquí se ve pigmentado de otro color, que no es el tatuaje, pero pues la lesión se encuentra dentro de este tatuaje tan aparatoso, tan diferente, que cuando nosotros tomamos esa foto y luego podemos ver a la persona con ese tatuaje, podemos identificar a la persona, ¿no? Entonces eso, pues cuando vayamos a tomar fotos de una lesión en un tatuaje, pues tenemos que tomar en cuenta eso. También tenemos que tomar en cuenta cuando tomamos fotos, pues porque se puso un piercing, y vean ustedes, esta es una dermatitis por contacto al níquel, que está dando una reacción, incluso aquí en las que los piercings que se pusieron en el ombligo. Y en las joyas que se están utilizando en el momento que estamos tomando esa foto. Porque si nosotros tomamos la foto con todas esas joyas puestas, pues podemos identificar a un paciente por el tipo de joyas que utiliza. Y esto pues hay que tomarlo en cuenta para que no sean identificados. Y además agrega un punto sumamente importante que en pediatría tiene mucha relevancia, y es solicitar chaperones de género. Siempre el niño debe estar acompañado de un padre, uno de los padres, o de un cuidador, y no puede entrar a ser fotografiado solo. Incluso los pacientes adultos siempre se recomienda que deben tener un chaperón de género. Entonces, en cuanto a las fotos, también habla de cómo deben ser almacenadas y aseguradas y controlado su acceso. Esto es sumamente importante porque nosotros tomamos una foto en un smartphone y el hospital debe desarrollar protocolos para el consentimiento informado para fotografía clínica que se agrega al expediente antes de tomar la fotografía. Pero esas fotografías, ¿para dónde van? Se quedan en el smartphone del médico, y si es un paciente que está rotando y que pide permiso para tomar una foto y la toma y se la lleva, nosotros ahí no tenemos control ya para esa fotografía. Entonces, debemos asegurarnos que esa fotografía que se tomó se resguarde en una computadora que sea del hospital y que sea para uso exclusivo del área donde se está trabajando y para el uso exclusivo de nuestros pacientes. No para que esa foto pueda ser utilizado en no sé dónde más, pensando en que si el smartphone puede ser robado o puede ser copiada las fotografías o cualquier vistas por personas que no les interesa o que no debe ser expuesta a otro tipo de personas que no deberían tener acceso a esas fotografías. Entonces, el hospital ahí debe desarrollar los protocolos para que el consentimiento informado para fotografía clínica y se agregue al expediente. Entonces, debemos tener ese formato de consentimiento informado, no solamente para cuando le van a hacer a un paciente una cirugía, no solamente para cuando se va a hacer un procedimiento especial donde puede utilizarse anestesia, sino también para que ese documento sea un documento oficial en el expediente. Y también hablan sobre que los clínicos deberían legislar el uso del smartphone como un
aparato, uno de los aparatos que se utiliza para diagnóstico clínico en dermatología. Nosotros utilizamos el dermatoscopio que vemos aquí, que es el que está tomando aquí, pues está una imagen, no se toma fotografía, se toma a través del smartphone, tiene un adaptador, el dermatoscopio, y nosotros ponemos el dermatoscopio en la lesión de la piel y lo que hacemos es observar a través del smartphone agrandado y con mucha mejor precisión la lesión de ese paciente, y casi es como un equivalente a un microscopio porque lo vemos muy de cerca, tiene ciertas características en el color, la imagen nosotros le damos una nomenclatura especial en donde podemos ver si es necesario que ese paciente se le tome una biopsia de piel o si no concuerda con el diagnóstico que estábamos pensando clínicamente antes de ver en el dermatoscopio. Y esa fotografía pues se debe asegurar porque es muy importante que el paciente tenga esa fotografía en su expediente. Entonces, esta forma de trabajo de los dermatólogos es sumamente importante y ya actualmente no hay dermatólogo que no tenga dermatoscopio y que tiene que utilizarlo y tiene que tomar fotografía para que vaya a su expediente del paciente y conste que se le hizo ese estudio y qué fue lo que se vio. Y entonces hay una forma en que tenemos que estas fotografías se vayan directo a la computadora del servicio que se está manejando y que se puedan asegurar estas fotografías. Entonces, este smartphone puede estar ya bien arreglado o procesado para que la fotografía se vaya directo y se puede borrar incluso la fotografía del smartphone y no tener que estar conservando fotografías que no debemos mantener en los celulares. Durante este estudio se nos atravesó el caso de 2 residentes de patología que se toman fotos con el pie de su primera amputación en el Seguro Social. Y a nosotros nos llamó muchísimo la atención que esa fotografía se digitalizó, o sea, se viralizó y se generalizó y bueno, fue aquello, todo el mundo se enteró de esta fotografía y fue severamente criticado el uso de esa fotografía, de cómo estas chicas tomaron esa fotografía y si no pensaron el conocimiento de los derechos humanos de los pacientes, y a nosotros nos hizo pensar en que la educación ética en los estudiantes de medicina y especialidades, pues en realidad no es muy firme, no es muy contundente, y que ellas pues no pensaron esto y tuvieron repercusiones que fueron expulsadas de la residencia. En este otro artículo, Leger revisa la fotografía médica en la dermatología y entonces para esto hace una encuesta de 400 pacientes que eran de 4 dermatólogos de Nueva York, y a esos pacientes se les pregunta acerca de la calidad de los cuidados a través de la fotografía y se les hacen pues muchas preguntas y ellos estaban de acuerdo con que se deberían tomar fotografías para tener un cuidado dermatológico adecuado y ver el seguimiento de su padecimiento. 88% de los pacientes están de acuerdo con esto. Esto es sumamente importante, que toman en cuenta el que es necesaria la fotografía clínica y que es más aceptada si no es identificado, por supuesto. Si es identificado, bueno, podría aceptarse, pero no tanto como que no sea identificado. Y entonces en la encuesta
se hacen otro tipo de preguntas y el paciente refiere que la mayoría de los pacientes prefieren que se tome la foto por el médico, no por la enfermera ni por el estudiante. Que se tome de una cámara de hospital, una cámara que sea de ahí, que se utilice del hospital, o del médico o de su celular. Y el consentimiento informado pues debe ser escrito preferiblemente que el verbal. Y que el uso de investigación y seguimiento médico de estas fotografías pues también pueden ser utilizadas para eso. Y tal vez una sugerencia para el pie de fotografías en los archivos del doctor, por ejemplo, poner con el consentimiento de los padres, porque el logro de una fotografía que es pensada en conformidad con la imagen del paciente o de los padres podría prescindir de todas estas acotaciones. Entre los colaboradores del libro o del artículo que se haga de ciertos temas, se puede agradecer el préstamo de material entre profesionales, pero básicamente pues agradecer a los padres el consentimiento de estas fotografías. Hablando de telemedicina en México, desde el año 2004, en el Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud, el CENETEC, que es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Salud Federal, que es responsable del Programa Nacional de Telemedicina y Salud, pues hasta el 2010 se tenía contemplada una cobertura de 19 y 32 estados en la República Mexicana, de los 32 estados, con telesalud y ofreciendo los siguientes servicios de teleconsulta, telemedicina y teleeducación. Y posteriormente con la pandemia, pues esto se incrementó. Y se ve que debe haber reglas que regulen la práctica de la telemedicina y debemos participar todos los médicos. El problema del consentimiento, la confidencialidad, la protección de la información y la responsabilidad podría ser similar pues, a la que se plantea cuando una laminilla histológica es enviada para consulta a otro especialista. Entonces, muy importante porque en un hospital cuando nosotros vamos a pedir consulta a otro especialista, se requiere de un formato de aviso del hospital, permiso de autoridades para trasladar el material del paciente. Así debería ser tratada la información que se hace a través de la telemedicina. Existe una norma oficial, que es la NOM 024 de la SSA 3 del 2010, donde establece objetivos funcionales y funcionalidades de los productos de sistemas de expediente clínico electrónico para garantizar la interoperabilidad, procesamiento, interpretación, confidencialidad, seguridad y uso de estándares y catálogos de la información de los registros electrónicos en salud. Entonces, esto debemos tomarlo en cuenta. Nosotros hicimos un análisis sobre la identificación de la corriente bioética considerada en cada uno de estos artículos que revisamos y se identificó el objetivo del tipo de estudio y además se buscó intencionadamente la carta de consentimiento informado, los componentes, motivos y momento de solicitud del mismo, los principios bioéticos y los valores mencionados. Y entonces vemos aquí que la no maleficencia y la autonomía, después seguida la justicia y la beneficencia, fueron lo que fue más mencionado. Y la integridad y la privacidad, junto con la confidencialidad, fue lo que más se mencionó. Después la dignidad, la fidelidad y la honestidad. Y en cuanto al consentimiento informado, pues dieron una justificación que explica el procedimiento, que explica molestias y riesgos, explica beneficios, seguridad de no identificación, alternativas, garantía de respuesta, garantía de no afectación en atención, puede retirar el consentimiento informado y la información actualizada. Vemos aquí lo que surgió de todo nuestro trabajo, este consentimiento informado para fotoclínica en dermatología pediátrica, donde para documentar el estado actual de la lesión
compararlo con la evolución posterior al tratamiento. Estamos explicando aquí al padre que si el médico desea tomar una fotografía, ¿cuál será el propósito? Documentar el estado actual de la lesión y compararlo, para presentar su caso en una sesión clínica y en clases de pre y de posgrado, para presentar su caso en congreso médico de dermatología o dermatología pediátrica o de pediatría, para presentar el caso en un artículo médico en una revista especializada que puede ser dermatología o dermatología pediátrica o de pediatría, y que tomar en cuenta que en la actualidad la mayoría de las revistas aparecen en internet y los artículos que se pueden descargar, por lo que sus imágenes pueden ser vistas y conservadas por médicos, pues en cualquier parte del mundo pueden llegar. Entonces el alcance que tiene el internet y la digitalización de las fotografías. Y luego, si el paciente está en total libertad de aceptar o rechazar, si quiere, la toma de fotografía, es independiente de la atención médica y que será otorgada esa atención médica de la misma manera y de la misma calidad que si aceptaran tomar la fotografía. La cámara que tomaría esta fotografía puede ser institucional, privada, con smartphone, o el medio de almacenamiento con tarjeta de memoria, con USB, con memoria interna de cámara y smartphone y memoria de una PC. Y la fotografía que se tomará incluirá solo la lesión y un poco más si es necesario mostrar en dónde se encuentra la lesión. Se taparán los ojos con una banda negra, no se publicará el nombre, ni su expediente, ni ningún otro dato que pueda identificar al paciente, y debe estar enterado de que existe una posibilidad de que aún cuando se tomen las precauciones, la imagen se difunda por medios no autorizados. Y esta sección, que todos los consentimientos lo tienen, pues aquí el papá puede marcar si documentar la lesión para el estado actual, si presentar su caso en clínica y en clases, si en congreso, o publicar el artículo. Y las firmas correspondientes de los padres, de los testigos, como cualquier otro consentimiento informado para pediatría. Las conclusiones de nuestro trabajo fueron que el consentimiento informado debe ser completo, voluntario y sin coerción. Claro al paciente competente antes de tomar la fotografía. Y en este caso, en los niños, pues hacer un asentimiento a partir de los 8 años, y por supuesto el consentimiento en caso de los niños pues será dado al padre. El padre es el que tiene que solicitársele a ambos padres y estar consciente de la fotografía, para qué va a ser utilizada. Que debe estar en un ambiente adecuado a la toma de fotografía, con una cámara del hospital, con protección, con confidencialidad y privacidad, y que el uso de chaperones de género es sumamente importante en todos los casos. Se debe minimizar el cuerpo fotografiado, evitar incluir cara y ojos y cejas, y los principios y valores éticos de autonomía, beneficencia, no maleficencia, justicia y dignidad, que son sumamente importantes, y preguntarse si es necesaria la fotografía. Como les decía, en ocasiones tomamos fotografías de más, y tener muy en cuenta que la fotografía es propiedad del paciente, no del médico, y mientras esté al resguardo del hospital, el hospital es el que tiene el derecho a tener esa fotografía. Entonces, esto es sumamente importante de entenderlo. Para presentarles este trabajo y esta plática, yo actualicé y revisé artículos que tuvieran pues alguna cosa extra que no habíamos tomado o que no estaba publicado hasta ese entonces que acabamos el trabajo, en el 2018, comenzando a principios del 2019 lo estructuramos y todo, y encontré en estas actas dermosifilográficas del 2020 las implicaciones bioéticas y médico-legales del uso de la fotografía en dermatología. Y aquí se recomienda el uso de un documento de información a médicos y del consentimiento.
Y entonces ellos desglosan como todos estos puntos que hemos estado viendo, que se le deben explicar a los médicos y que a veces en el día a día no toman muy en cuenta para el uso de las fotografías. Y el consentimiento informado, que es básico. Y con relación a los datos personales, en el que consta expresamente que el tratamiento de los datos conlleva también la toma de fotografías con finalidad diagnóstica o de seguimiento. Y pues encontré que en este artículo mencionaban que una ley que se hace el 25 de mayo del 2018 como adaptación a la norma de la legislación española mediante la derogación de la ley del 15 de 1999 del 13 de diciembre de protección de datos de carácter personal y su sustitución inmediata por la ley orgánica 3/2018-26 de 5 de diciembre de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales. Y según los artículos 14 y 15 de la Ley 41/2002, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de la información y documentación clínica. Esto es, pues, que en España tienen ya pues muy avanzado sobre esta información y sobre definición y contenidos de la historia clínica, las fotografías con fines de diagnóstico y seguimiento clínico asistencial, que forman parte de los documentos que integran la historia clínica. La misma consideración y el mismo trato le otorga la literatura científica internacional. La confidencialidad es un aspecto clave en la relación médico-paciente y la historia clínica pues es el elemento fundamental de dicha relación, por lo que unido a la naturaleza sensible de la información que contiene, requiere una máxima protección. Ellos hicieron una encuesta a 31 dermatólogos donde ven que el 100% usa teléfonos móviles para fotografiar pacientes. El 85% de los encuestados almacenaba cerca de 100 imágenes de pacientes en su teléfono móvil y 62% almacena más de 100 fotografías. 62% de los dermatólogos afirmaba usar también, aparte, una cámara digital en el consultorio. Entonces vemos que la fotografía clínica se ha convertido en una parte integral de la práctica clínica y sobre todo en especialidades más visuales, dermatología, cirugía maxilofacial, traumatología y cirugía plástica. Y que el uso de las redes sociales, incluso para responder consultas médicas a través del WhatsApp, los consejos básicos para los profesionales de la salud y teniendo en cuenta el marco legal y deontológico que resulta de aplicación. Que el WhatsApp es motivo de muchas otras consideraciones, porque también ahí hay transmisión de paciente a médico, fotografías, y no está tan regulado y tan controlado porque puede entrar a las redes sociales. Y entonces, pues el compartir fotografías de pacientes en redes sociales se debe tener presentes los límites que afectan a la comunicación cuando la información sale del ámbito estricto de la relación médico-paciente, de la relación de compañeros para tomar una dimensión mucho más pública. El programa de formación de residencia debe abordar sin ningún género de dudas los aspectos éticos y médico-legales del uso de la fotografía. Para subir, exhibir o compartir una fotografía que contiene la imagen de una persona que se requiere de consentimiento expreso e inequívoco de la persona fotografiada. Entonces, siempre que vayamos a hacer esto, tenemos que tener el consentimiento. Que el comportamiento del médico puede acarrear consecuencias en el ámbito penal, civil o incluso laboral. En México, la norma que reconoce la titularidad del paciente sobre la información que integra el expediente clínico abierto con motivo de su atención médica y que considera confidencial la información comprendida en el expediente fue hecha en el 2012. Y en el artículo 186 del Código Penal del Estado de México, en su capítulo de delitos cometidos en el ejercicio de actividades profesionales o técnicas, a su letra señala:
al que sin justa causa, con perjuicio de alguien y sin consentimiento de quien pueda otorgarlo, revele algún secreto o comunicación reservada que le haya sido confinada o haya recibido con motivo de su empleo, cargo o comisión, se le impondrán de 1 a 5 años de prisión o 30 a 100 días de multa, se impondrán de 2 a 7 años de prisión, 100 a 500 días de multa y suspensión del derecho a ejercer la profesión, la actividad técnica o desempeñar el cargo, 2 a 7 años, y cuando la revelación sea punible, sea hecha por persona que preste servicios profesionales o técnicos o por un servidor público. Eso se refiere que no solamente los médicos, sino quien tenga relación con el expediente clínico y administrativo. Mis consideraciones finales sobre el uso de la fotografía, pues que los principios éticos de Duchamp y Childress y los contenidos en el informe Belmont siguen muy vigentes. El Convenio de Oviedo sobre la protección de los derechos humanos y la dignidad del ser humano respecto a las implicaciones de la biología y la medicina. Y que la autonomía, como uno de los principales principios éticos, que es la capacidad individual de todas las personas para deliberar y decidir libremente, pues se basa en el consentimiento informado, que es la máxima expresión de la autonomía. Y la beneficencia, obligación moral de actuar en beneficio de los demás, la no maleficencia, no hacer daño y prevenirlo, la justicia, que es la obligación de tratar a cada uno como le corresponde. Sabemos que el paciente acude al hospital, establece una relación quid pro quo, y que quiere decir que es una cosa por otra, en la que él debe ceder la información a cambio de recibir una atención médica. Y hay que considerar que el paciente debe tener derecho a la confidencialidad y al secreto médico. El secreto médico, en este caso, es sumamente importante, así como la confidencialidad. Y quiero terminar con esta frase de Martha Nussbaum, filósofa norteamericana, que para adquirir competencia ética no basta iniciar a los estudiantes o a los profesionales en la argumentación ética racional. También hay que educar su inteligencia emocional y su capacidad de ponerse en el lugar de los otros. Muchísimas gracias, espero que haya sido muy útil y estoy para servirles en mi correo. Gracias.